Continúan las protestas en la educación pública de Baleares, en el que ha sido el 7º día de huelga. ¿7º día? ¡Qué tontos! Si defendiesen la educación católica hoy les habría tocado descansar. A pesar de que las aulas abrieron el pasado 13 de septiembre, los centros educativos de Baleares están vacíos y las clases no han empezado en la segunda semana de huelga. Hoy miles de manifestantes se han concentrado frente al Parlamento para exigir al Ejecutivo balear que modifique su política educativa. Según el sindicato STEI, el seguimiento del profesorado ha rozado hoy el 70%. Desde el Partido Popular son muchas las voces que a diario intentan desacreditar esta huelga. A las declaraciones del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que comparaba la huelga de Baleares con una fiesta de cumpleaños, se han unido las del diputado por el PP balear, Antoni Casanovas, que hace unos días escribía esto en El Mundo. Es evidente que quienes dan clase una media de 176 días al año, mucho menos que el resto de los mortales, trabajan las 21 horas lectivas a la semana, mucho menos que el resto de los mortales, por un sueldo medio bruto de unos 2.800 euros al mes, mucho más que el resto de los mortales, y tienen la seguridad de un empleo garantizado, no pueden decir lo mismo la mayoría de los mortales. Pocos motivos laborales pueden tener para organizar una huelga. Bien, pues yo no conozco las fuentes de Camps Casanovas, pero las nuestras me proporcionan datos muy distintos. Para empezar, cuando Camps Casanovas asegura que los maestros solo trabajan 21 horas lectivas, se refiere únicamente a las horas que el profesor pasa dando clases frente al alumno. Sin embargo, se olvida a propósito de las horas de preparación de clases, la corrección de exámenes, etcétera, etcétera. Es como si en el caso de un diputado solo contásemos el tiempo que emplea en pulsar el botón de votar. Vayamos a un caso más concreto. El propio Camps Casanovas, en lo que va de 2013, ha presentado una pregunta oral en el Pleno, 3 proposiciones no de ley y 3 solicitudes de documentación. Es decir, 7 actividades de enero a julio. Para que os hagáis una idea, hay más actividad en el lecho conyugal de la duquesa de Alba. Pero sigamos. Camps Casanovas también afirma que el sueldo bruto medio de los profesores es de 2.800 euros mensuales. Pues sorprende porque, según nuestras fuentes, los profesores interinos cobran una media de 1.700 euros mensuales. Los profesores de primaria, contabilizando los trienios y demás complementos, pueden llegar a 2.300 euros. Y los profesores de secundaria, también en el mejor de los casos, a 2.700 euros. Por último, Camps Casanovas asegura que los docentes tienen una seguridad de empleo garantizada, cuando, por ejemplo, los profesores interinos de Baleares son despedidos en verano para no tener que hacer frente a su sueldo. Manipulación de datos, incapacidad para entender la realidad, yo diría que debe ser lo primero. No me creo que sea incapaz de comprender esto un señor que pertenece a un partido que ha entendido asociaciones tan complejas como aeropuerto sin aviones, finiquito diferido o portavoz Carlos Floriano. Siguiente argumento del diputado del PP balear, Camps Casanovas, para desacreditar la huelga de educación. Decir que estas movilizaciones forman parte de una campaña del nacionalismo catalán. Su interés no es pedagógico, solo ven en los colegios el instrumento perfecto para difundir el nacionalismo catalán y para echar de la educación cualquier signo que pueda recordar que somos parte de España. Buscan en los colegios un motivo para hacer oposición al PP y les importa muy poco si ello perjudica a los alumnos, a los que utilizan de forma desvergonzada como escudos humanos para conseguir sus objetivos políticos. Utilizar a los alumnos como escudos humanos. ¿De qué me suena eso? Tengo que decir que hacer rehenes a los niños baleares de una estrategia que no tiene más que un contenido estrictamente político me parece profundamente irresponsable. ¿Rehenes? ¿Escudos humanos? ¿Estamos hablando de una huelga o del GTA V? Atención, mensaje miedonistas. Escribid cosas creíbles. ¿Pensáis que alguien puede creerse de verdad que yo pueda saber qué es eso del GTA V? El artículo de Antoni Camps iba más allá y acababa con este párrafo que muchos profesores han interpretado como una amenaza. Atentos. Lo positivo de esta huelga es que sabremos, con nombres y apellidos, quiénes están preocupados por el futuro de nuestros hijos y quiénes, por el contrario, juegan con los alumnos para conseguir objetivos políticos. ¿Ha querido decir que va a hacer listas negras de los profesores que ejerzan su derecho a huelga? Rectifico, el GTA V es el mundo de gominola del Candy Crush comparado con esta huelga. Malditos guionistas.
Uno de los detonantes de esta huelga es el TIL, Tratamiento Integrado de Lenguas, que pese al clamor de la Marea Verde ha sido aprobado hoy. Este plan consiste en la enseñanza trilingüe, castellano, catalán e inglés en varias asignaturas. Los profesores se han posicionado en contra de que se aplique en este mismo curso porque consideran que ni alumnos ni profesorados están preparados para impartir asignaturas como matemáticas en inglés. Y eso por no hablar de la dificultad de dar inglés en catalán. Así lo aprendió Ana Botella. Sin embargo, a pesar de ser una anécdota, resulta llamativo que en la página web oficial del Govern de les Illes Balears, que por defecto aparece en catalán, si elegimos que la traduzca al castellano, no hay ningún problema. Pero si elegimos que la traduzca al inglés, nos sale este mensaje: estamos trabajando para mejorar el servicio de traducción. Disculpen las molestias. Vaya, los profesores y alumnos no sé, pero viendo su servidor web, parece que el Govern balear no está preparado para el trilingüismo. De hecho, su nivel es tan bajo que cuando le dice eliminar las cookies se pone a huelga, a dieta. La huelga de educación de Baleares está logrando una adhesión sin precedentes. De hecho, han recibido el apoyo de personajes conocidos de la sociedad mallorquina, como el artista Miquel Barceló o el tío y entrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal. Ayer, Àngels Barceló entrevistaba a este último en su programa Hora 25 de la cadena SER. Así relataba su experiencia personal, Toni Nadal, cuando le preguntaban por la educación de sus hijos. Yo apoyo totalmente la huelga de los profesores. ¿Van a un colegio público o privado? Público. A un colegio público. Mi mujer es profesora de inglés, en concreto. Con el tema del TIL sabe que difícilmente o casi imposible una persona con el B2 puede dar una clase de ciencias. Una clase de ciencias. Yo creo que esto va a ayudar incluso a sumar más al fracaso escolar. Es decir, no van a aprender ni el inglés ni la materia que dan o que deberían dar en inglés. Lo que han conseguido los políticos es, sobre todo, crispar a la sociedad. Para mí, el gran problema es el fanatismo. No es posible que la educación esté en manos de los políticos, ni de estos ni de los de antes. Ya veréis cómo mañana Marca y ABC coinciden en el titular. A Toni Nadal le pasa lo mismo que a su sobrino Rafa. Tiene más desarrollada la izquierda. Toni Nadal terminaba su intervención en el programa de Àngels Barceló pidiendo al presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, que iba a participar a continuación, que dialogara con los maestros. Sin embargo, parece que Bauzá ya tiene más que decidido cuál es el modelo adecuado. Nosotros pensamos en otro modelo, que no es el de inversión ni de imposición, sino que es el de la libertad y el de la igualdad. Yo entiendo que haya una minoría que no esté de acuerdo, pero también hay que entender la inmensa mayoría, que es la que no se manifiesta. Bueno, llamadme loco, pero un modelo de libertad impuesto por decreto ley, al que se opone casi todo el profesorado, es que no parece un modelo de libertad. Es una libertad tan falsa como cuando tu pareja te dice, pues, tú sabrás, haz lo que quieras. Para contarnos más detalles sobre esta huelga, conectamos con Palma de Mallorca, donde está en estos momentos Guillén Barceló, en directo, portavoz del Comité de Huelga de la Asamblea de Docentes y también profesor de secundaria de Historia. Buenas noches, señor Barceló. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría saber, porque finalmente no nos ha quedado claro, Guillén, ¿es o no es una huelga política? Bueno, nosotros pensamos que no es una huelga política. Es una huelga en defensa de la educación como servicio público, es una huelga que está basada en la defensa de cuestiones pedagógicas y laborales. Y si nosotros siempre hemos dicho que si el ministro piensa intelectualmente que esto es una huelga política, pues que la denuncie, pero en ese caso todas las huelgas serían políticas. Oye, perdón, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, ¿cómo están afectando los recortes a la educación en Baleares? Bueno, los recortes realmente han sido el auténtico motor que ha llevado esta huelga. Llevamos 2 años de recortes bestiales en el presupuesto, una reducción de la plantilla de aproximadamente el 10%, con un aumento de alumnos por aula que nos ha subido las aulas a unos 30 alumnos y más, eliminación de programas de refuerzo, eliminación o reducción de las plantillas de atención a la diversidad, y entonces son todo un cúmulo de recortes que han ido mermando la calidad de la educación. Y entonces no entendemos cómo con la excusa de la crisis se recorta en educación y luego se destinan 400.000 euros a concertar
escuelas del Opus Dei que además segregan a los alumnos por sexo. Vamos a hacer una cosa, invirtamos la carga de la prueba. Demuéstrame que no sois catalanistas infiltrados. ¿Catalanistas infiltrados? Bueno, la verdad es que el movimiento que estamos llevando a cabo es un movimiento muy transversal. El colectivo docente, de hecho, es muy plural. Y entonces, si nosotros realmente fuéramos catalanistas infiltrados, fijaros que en las Islas Baleares el Partido Popular está gobernando por mayoría absoluta y en cambio estamos asistiendo a unas jornadas de huelga con un apoyo social que como no se había visto nunca en estas islas, tanto en Formentera, en Ibiza como en Mallorca y Menorca, e incluso familiares de concejales y alcaldes del Partido Popular, y los mismos, algunos alcaldes mismos del Partido Popular están dando su apoyo a la huelga de docentes. Por tanto, no sé si somos catalanistas infiltrados, lo estaremos haciendo muy bien, pero no ese es el caso, vaya. Bueno, pues acabamos de ir a un representante del gobierno que decía que esto representaba solo una minoría, esta huelga. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que nos gusta del TIL? El tratamiento integrado de lenguas que obligará a los colegios públicos a la enseñanza de determinadas materias en inglés. Bueno, es que el TIL básicamente es una estafa pedagógica. Es un gran proyecto para vender humo en un momento que el Partido Popular está necesitado de vender proyectos, ya que uno detrás de otro sus proyectos estrellas se los van tirando abajo. Entonces, nosotros no entendemos cómo se hace un decreto como el TIL de manera precipitada, sin contar con el consenso de la comunidad educativa, sin haber pasado por el Consejo Escolar, desoyendo las recomendaciones de la Universidad de las Islas Baleares y los departamentos de lengua, y bueno, tirando por recto y sin haber tenido en cuenta todo esto. Entonces, no hay un programa de formación del profesorado previo, no hay un estudio que avale la idoneidad de que se aplique a los alumnos, por ejemplo, que terminan primaria y empiezan en secundaria, así de golpe empezarles a enseñar en inglés las matemáticas, por ejemplo. Entonces, son un cúmulo de situaciones que nos llevan a pensar que este proyecto es una pura fachada. Nos queda ya muy poquito tiempo, pero quería preguntarte, además del TIL, acusáis al Gobierno balear de elaborar una serie de decretos que, según vosotros, mina la autoridad de los docentes. ¿Qué es el decreto de convivencia? Bueno, el decreto de convivencia es un proyecto de decreto que el Gobierno elaboró para, en teoría, dotar de mayor autoridad al colectivo docente, cuando en realidad es una relación de faltas y sanciones a los docentes, por ejemplo, por la sencilla razón de expresar una opinión personal en el aula. Yo no me imagino una profesora de filosofía no pudiendo expresar una opinión personal en el aula. Entonces, está claro que es un decreto ideado para acallar las protestas que sobre los recortes se han ido produciendo en los últimos 2 años. Bien, y convocar una huelga indefinida en un inicio de curso pues es algo bastante inusual, digamos. ¿Qué tendría que pasar para que la desconvoquéis? Bueno, que tendría que pasar es que hubiera diálogo. Llevamos más de una semana de huelga y la consellera de Educación todavía no ha convocado a los comités de huelga a negociar. Entonces, lo primero que hay que hacer es sentarse en una mesa y empezar a hablar. Nosotros hemos convocado la huelga al inicio de curso por responsabilidad. Podríamos haberla convocado a final del curso pasado, en plenos exámenes, o al empezar septiembre, en los exámenes de septiembre. Pero los principales perjudicados hubiesen sido los alumnos. Hemos querido que fuera al inicio de curso para poder, de alguna manera, una vez finalice la huelga, tener tiempo de enderezar el curso. Pues nada, pues muchas gracias, Guillem, por atendernos, y esperamos que alguien se siente a hablar y que se arregle esto, porque bueno, y que no hay necesidad de convocar ese tipo de huelgas. Si me permiten los compañeros, yo te queríamos regalar esta camiseta. Ah, muy bien. Que te la haremos llegar a los estudios, y si cualquier día puedes, vale, la pones ahí para recordar. Me gustan más las ceñiditas que enseñan el ombligo, pero vamos, te acepto porque sé que es una muestra de afecto. Estas ceñidas Vale. Es ceñidas de mujer. Yo sí marca.
Me tienen calado. Bueno, pues muchas gracias, Guillem. Que tengáis suerte. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias.